Buenas noches, vamos a ver hoy lo que son las reacciones químicas y su método de balanceo para que se cumpla la ley de la conservación de la masa de Antoine Lavoisier. Primero que nada, una reacción química es un proceso en donde una sustancia cambia para formar una o más sustancias químicas. Están divididas y debemos de conocer dos tipos de sus componentes, los cuales van a ser, ¿sí? Si yo tengo A más B, que me da C, vamos a decir que estos son mis reactivos. Y C sería mi producto. Entonces, vamos a decir que los reactivos se encuentran a la izquierda y son las sustancias que se van a transformar uniéndose, dividiéndose o cualquier otro tipo de transformación para dar un producto, el cual es la sustancia que se encuentra a la derecha de mis reacciones y es lo que nos va a dar como resultado o lo que queremos llegar. La flecha va a indicar un signo de igual. Las reacciones las vamos a clasificar esencialmente en reacción de adición o síntesis. Es decir, si yo tengo A más B, me va a dar un producto A, B. ¿Cuáles pueden ser? La formación de un ácido, hidrógeno más cloro gaseoso, me va a dar como resultado cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. El cloruro de sodio también podemos poner sodio más cloro, me va a dar como resultado cloruro de sodio. Este tipo de reacciones nos dice que partimos de dos sustancias, las combinamos y nos da una tercera sustancia como producto. ¿Sí? La segunda tipo de reacciones es la de descomposición. Si yo tengo que la de síntesis es unir o obtener un nuevo compuesto, la reacción de descomposición me está diciendo que yo tengo un reactivo AB que me va a dar como resultado un reactivo A más B. ¿Qué podemos decir de qué ejemplos de estas reacciones? Si yo tengo un óxido de mercurio, voy a obtener mercurio más oxígeno. Cabe aclarar que aquí yo no he balanceado las reacciones, hay que balancearlas, que es lo que vamos a aprender después. Una reacción, otro tipo de reacción que podemos tener son las reacciones de sustitución simple o de desplazamiento. Yo puedo tener A más BC que me va a dar como resultado AB más C. Aquí lo que está pasando es de que en este tipo de reacción el elemento o compuesto más estable va a sustituir a uno no tan estable para formar algo que tenga una menor energía de formación. Es decir, si yo tengo zinc y le agrego ácido clorhídrico, yo voy a obtener cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. También puedo tener una reacción de doble sustitución. Puedo tener un compuesto AB
más un compuesto CDE que me dé como resultado un compuesto AC más un compuesto BD. Un ejemplo puede ser una reacción ácido-base, hidróxido de sodio más ácido clorhídrico me va a dar como resultado cloruro de sodio más agua. Otro tipo de reacciones que nosotros debemos de conocer son las reacciones redox o reacciones de óxido-reducción. Estas van a implicar una transferencia de electrones, las cuales van a ocasionar un cambio en el número de oxidación. El número de oxidación se puede definir como la carga real o virtual de las especies que forman las sustancias puras. Esta carga se va a determinar en base a la electronegatividad. ¿Cómo vamos a calcular el número de oxidación? Pues es muy sencillo. Existen 3 reglas básicas. El número de oxidación de un elemento químico es 0. Es decir, cuando los elementos se encuentran en su estado principal, su número de oxidación va a ser 0, lo que nos va a implicar que el elemento tiene todos sus electrones. Segunda regla, el número de oxidación del hidrógeno es más 1 más. Y el número de oxidación también del hidrógeno puede ser 1 menos en el caso de los hidratos. La tercera y última regla, el número de oxidación del oxígeno siempre es 2 menos, a excepción de los peróxidos, donde va a trabajar con 1 menos. ¿Cómo podemos conocer el número de oxidación de un elemento en un compuesto? Pues debe de ser este elemento neutro. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, el óxido de plomo, voy a decir, el oxígeno me trabaja siempre con -2. Entonces tengo 2 oxígenos que tienen una carga de 2 menos, lo que me va a dar una carga total de 4 menos. Para que esto sea neutro, tengo que tener entonces un plomo que me trabaje con una carga de 4 más. Porque 4 más menos 4 menos nos va a dar 0, eléctricamente neutro. ¿Qué es el proceso de oxidación? Dentro de estas reacciones existen 2, el proceso de oxidación y el proceso de reducción. El proceso de oxidación es el que cuando una especie va a perder electrones y aumenta su número de oxidación. Teníamos el caso anterior, el óxido de plomo. Yo tengo el plomo con el óxido. ¿De dónde parten? Si yo hago una reacción, yo estoy partiendo del plomo inicial con un estado de oxidación 0 más el oxígeno molecular. ¿Sí? El oxígeno va a pasar de 0 a oxígeno 2 menos. ¿Sí? Lo que nos está indicando en este caso que es una reacción de reducción porque va a ganar electrones. ¿Sí? De 0 toma 2 cargas negativas, lo que nos da que es oxígeno 2 menos. Entonces se está reduciendo el oxígeno. Por lo tanto, el plomo se va a estar oxidando. Siempre una especie se reduce y la otra se oxida. ¿Por qué se oxida el plomo? Veamos, tenemos el plomo que está en su elemento natural y tiene un estado de oxidación 0, es decir, tiene todos sus electrones. Si yo lo hago reaccionar, aquí me tiene que pasar a plomo 4 más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Está perdiendo 4 electrones. ¿Sí?
Y el oxígeno está ganando, ¿cuántos? Son 2 por 2, 4. Entonces, por cada átomo de oxígeno va a ganar 2 electrones. También tenemos que saber que un agente oxidante es aquel que en el proceso de óxido-reducción va a aceptar electrones y por lo tanto, como acepta electrones, se está reduciendo, lo que va a provocar que el otro se oxide. Por eso se llama agente oxidante. Y un agente reductor es el que va a perder electrones que recibe el otro elemento. ¿Sí? Por lo tanto, se oxida en tal proceso y esto hace que aumente su número de oxidación. En este caso, ¿quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? Nos dice que el agente oxidante es el que acepta electrones. ¿Quién es el agente oxidante? El oxígeno. ¿Quién es el agente reductor? El plomo. Vamos a ver unos ejemplos. Calcular el número de oxidación de el azufre en el ácido sulfúrico. ¿Ok? Yo quiero calcular el número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico. Mis reglas me dicen que son muy sencillas. El hidrógeno trabaja con más 1. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2, por lo tanto me va a dar 2. Positivo. Ahora, yo sé que el oxígeno me trabaja con menos 2. ¿Cuántos tengo? Tengo 4. Y esto me da menos 8. Más 2 menos 8. Yo sé que el número de oxidación del hidrógeno más el número de oxidación del azufre más el número de oxidación del oxígeno deberá de ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque esto me está hablando de que el compuesto es neutro. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Entonces, yo quiero calcular el número de oxidación. Pues aquí ya tengo la fórmula. El número de oxidación del azufre va a ser igual a el número de oxidación del oxígeno menos el número de oxidación de el hidrógeno. Pero este pasa como menos, entonces lo ponemos menos y menos. Si no me va a quedar, pues vamos a quitar este signo menos. ¿Por qué? Porque va a salirme una suma negativa. Ahorita vamos a ver, nos tiene que dar 0. Entonces, ¿quiénes son los números de oxidación que calculamos en este compuesto? Es el hidrógeno tiene como carga 2 positivo, menos el oxígeno que tiene como carga 8, menos 8. ¿Cómo me va a quedar? Pues esto va a ser 2 menos 8 son menos 6. Sí, no me está quedando, me queda positivo. Pero yo sé esto. Si yo calculo esto, me tendría que dar 0. Entonces yo voy a intercambiar este signo. El número de oxidación del azufre va a ser igual a más 6. Más 6 más 2 más 8. Menos 8 nos da 0. Vamos a ver otro. El número de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico H3PO4. Del hidrógeno tenemos 3 más, porque son 3 por el signo más, nos da 3 más. Del fósforo no lo sé. Yo sé que el número de oxidación del fósforo va a ser igual a la resta de ambos. ¿Sí? O en este caso la suma. ¿Por qué? Porque voy a invertir el signo al final de cuentas. Y del oxígeno yo tengo 4, por lo tanto van a ser 8 negativo. Bueno,
Pues ¿qué número? Aquí yo lo voy a ver. Más 3 menos 8 me va a dar menos 5. Para que se cumpla que sea neutro, menos 5, el fósforo deberá de tener una carga de más 5. Entonces el fósforo es más 5. Vamos a ver otro ejemplo. En el óxido de manganeso. Entonces, una manera más sencilla, Mn o Mn2O3. Chin, yo quiero que este sea neutro. Pues aquí yo voy a tener que son 3 de oxígeno por 2 menos me va a dar 6 menos. Y luego son 6 menos, un número multiplicado para que me dé 6. Pues aquí el manganeso va a tener como 3 más. ¿Por qué? Porque son 2. 2 por 3 nos da 6 más menos 6 nos da 0. Entonces, todos los compuestos, a excepción de los iones, deberán de ser neutros. Nosotros dentro de este tema también tenemos que comprender qué es la ecuación química. Las ecuaciones químicas ya las hemos visto en todo lo que es esta parte de reacciones, porque una ecuación química es el lenguaje que los químicos utilizamos para representar una reacción y debe de cumplir siempre la ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía. Nos debe de indicar cuántos átomos de los reactivos hay, cuántos átomos de los productos se producen, y ambos están separados por una flecha que representa el signo de igualdad. Por lo tanto, yo voy a decir que una ecuación química va a ser A más B va a producirme C más D. ¿Sí? Yo lo voy a leer de esta manera. El compuesto A más el compuesto B me va a producir el compuesto C más el compuesto D. Pero no únicamente dentro de una ecuación vamos a tener este tipo de nomenclatura o lenguaje. También podemos decir, si el compuesto es un sólido, se le pone una S entre paréntesis. Si es un líquido, una L, un gas, una G. Podemos decir si precipita el producto o si se evapora. Podemos decir, evapora me refiero a que sea un gas. Y podemos decir también, si acepta energía, se pondría del lado de los reactivos si requiere energía. Si da energía, lo ponemos del lado de los productos. Estas son algunas de las composiciones que vamos a encontrar en las ecuaciones químicas. Hablamos también de que un proceso vaya en reversa cuando tenemos una doble semiflecha. Pero ¿qué va a ocurrir cuando ocurre una reacción química? Pues cuando ocurre una reacción química se debe de cumplir, como ya les comentaba, la ley de la conservación de la masa. Es decir, todo lo que entra en nuestra ecuación química, en los reactivos, debe de salir en los productos. A esto nosotros lo vamos a llamar una ecuación balanceada. Si nos dice que de A entran N número de átomos, de B deberán de salir N números de átomos. A esto ya le hablamos como una ecuación balanceada, donde N va a corresponder a un coeficiente que nosotros llamamos como coeficiente estequiométrico y nos va a decir
cuántos átomos, moléculas o moles entran en una ecuación química. Reglas básicas para determinar una ecuación química balanceada. Primera regla, vamos a tener que poner nuestra ecuación. Por ejemplo, yo les puedo decir, mi ecuación química es el óxido de hierro 3, ¿sí?, el FeO 3, así le decimos, más agua, me va a producir hidróxido de hierro 3. ¿Sí? Aquí yo estoy separando el ion hidróxido con un paréntesis. ¿Sí? Primero tengo que determinar cuáles son mis reactivos y mis productos. Reactivos, productos. Escribo mi ecuación química, ya la escribí, la repetimos. Fe2O3 más H2O, que me da como resultado hidróxido de hierro 3. Cabe aclarar que aquí estamos ocupando la nomenclatura en base a los números de oxidación. ¿Sí? ¿Qué compuestos o qué elementos tengo? Tengo hierro, está en ambos lados, tengo oxígeno y tengo hidrógeno. De un lado, ¿cuántos oxígenos, hidrógenos y hierros tengo? Pues vamos a contar. El numerito de aquí me dice cuántos tengo. Tengo 2 hierros, 2. Del otro lado voy a tener 1. Del lado izquierdo en mis reactivos, ¿cuántos oxígenos? 3 y 1 son 4. Tengo 3. ¿Cuántos voy a tener aquí de hidrógenos? Tengo 2 y tengo 3. Entonces, 2 y 3. Mi ecuación claramente no cumple la ley de conservación de la masa. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Buscar un número que sea el coeficiente estequiométrico exacto para que en ambos lados tenga el mismo número de átomos. Entonces, ya tengo esta primera parte. Ahora, si yo aumento aquí, le pongo un 2, ¿cómo me pasaría? Entonces, agrego un 2, lo ponemos con un color rojo para que sepamos qué es lo que estamos agregando. Entonces, ya de este lado estoy modificando. ¿Cuántos hierros tengo ahora? Voy a tener 2 hierros, pero no únicamente modifiqué el hierro, también modifico al oxígeno. 2 por 3 oxígenos que tengo, voy a tener ahora 6. 2 por 3 hidrógenos, que es este paréntesis el que nos está hablando, voy a tener también nuevamente 6. Ok, bueno, pues ya está balanceada. No, tengo que buscar un coeficiente acá de este lado para que pueda encontrar los otros 6 hidrógenos y los 6 oxígenos. Entonces yo veo, si modifico este primero, me va a modificar al hierro. Si modifico aquí, pongo un coeficiente n, me va a modificar al hierro aquí, entonces no me va a servir. Tengo que buscar un coeficiente n que me modifique aquí. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 6 en el caso de los hidrógenos? Entonces yo voy a multiplicar 3 por 2, me va a dar 6. Ya tengo 6 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos tengo ahora? 3 oxígenos aportados por el agua y 3 oxígenos aportados por el óxido de hierro 3. Entonces 3 más 3 nos da
6. Vamos a verificar si nuestra ecuación se cumple. ¿Sí? Yo ya tengo hasta este paso, ya balanceé por el método del tanteo. Entonces, vamos a verificar. Ahora, verificamos que esté en las mismas proporciones. Anoto mi ecuación final. Es el óxido de hierro, Fe2O3, más ¿cuántas moléculas le agregué? 3 moles o moléculas de agua. Eso fue lo que modifiqué. Ahora, 3 que me da como resultado 2 moles de hierro en su hidróxido. Hidróxido de hierro 3. Verificamos hierro, oxígeno e hidrógeno. Entonces yo tengo 2 de hierro, 2 de hierro, 2, 2. 3 de oxígeno más 3 de aquí del agua nos dan 6. De este lado son 2 multiplicado por 3 nos da 6. 3 por 2 hidrógenos son 6. 3 por 2 nos da 6. Todo lo que entra está saliendo. De esta manera yo estoy balanceando mi ecuación. ¿Sí? Cumplo con la ley de las proporciones. Vamos a otro ejemplo. Yo voy a decir que quiero obtener esta reacción balanceada. Tengo nitrógeno, N2, más amonio, más hidrógeno, y que me dé amonio, NH3. Reconozco mis productos reactivos. Anoto cuáles se forman: nitrógeno, hidrógeno, y son los únicos que tengo. De este lado, ¿cuántos tengo? 2, y de este lado tengo 1. Hidrógeno, 2, y de este lado tengo 1. No, perdón, 3, por este 3 de aquí. Bueno, no está balanceada. ¿Cuántos le faltan? Pues yo veo primero que este lo tengo que modificar acá. Entonces le agrego un 2. 2 por 1, 2. Pero también me modifica los hidrógenos. 2 por 3, 6. Chin, ya tengo 6. Ahora lo tengo que modificar del otro lado. Vamos a volver a anotar nuestra reacción. Nitrógeno más hidrógeno me va a dar 2 de NH3. ¿Por qué 2? Porque ya los tengo ahí. Entonces N y H. Ya balanceé los nitrógenos, 2 y 2. Los hidrógenos de este lado tengo 2, pero de este lado tengo 6. ¿Cuántos me faltan? Pues yo veo que me faltan otros 4 para mantenerla. Yo no le puedo poner 4 porque ya tengo 2. ¿Sí? Y es el producto. Voy a hacer el producto de su coeficiente. Entonces, si yo le coloco de este lado un número que multiplicado por este 2 nos dé 6, sería el 3. 3 por 2 son 6. Por lo tanto, ya tengo mi ecuación balanceada. Me está diciendo 2 nitrógenos más 3 moles de hidrógeno molecular nos van a dar 2 moles de amonio. Este paso de balanceo de ecuaciones es importante para que nosotros podamos comprender cuáles van a ser las primeras idas a entender la estequiometría y el cálculo de número de moles. ¿Sí? Es lo principal. Siempre debemos de cumplir con esta ley de Lavoisier. Terminando con este balanceo de ecuaciones, yo doy por terminado este tema.
Si tienen dudas, contáctenme. ¿Sí? Espero que tengan una muy buena noche y tengan un muy buen día el día de mañana. Hasta luego.